compañeros de Níjar, en este caso compartiendo un rato de esta ruta que nos hemos marcado en nuestro proceso de primaria, que no deja de ser más que un proceso de debate interno, un debate que nos tiene que conducir a reactivar nuestra propia organización, a cargar pilas, a decidir en definitiva cómo configuramos el mejor proyecto para conseguir el cambio en Andalucía, conseguir que volvamos a gobernar de nuevo Andalucía. Ese es el objetivo de cualquier socialista, ese es el objetivo del PSOE de Andalucía. Tenemos un año que orgánicamente nos lleva a procesos congresuales, tenemos y tomamos la decisión también de celebrar estas primarias para definir también ese liderazgo regional del proyecto, en este caso de los socialistas, y a partir de ahí, pues todos a una, como una piña. Mi candidatura pretende subrayar eso, justamente, que en este momento el PSOE necesita una unidad más que nunca para poder salir fuertes a los ciudadanos, a pedirles su confianza, porque creo que el escenario político en este momento requiere un PSOE fuerte, y España también requiere un PSOE fuerte. La Federación, en este caso andaluza, es y ha sido siempre el PSOE más fuerte de España y debemos volver a serlo, y en ese sentido pues es una llamada a la unidad, al reencuentro de los compañeros, y también a poner en valor el que justamente este proceso de primaria pues fue un proceso que se incorporó a nuestra organización con mucha fuerza. Yo creo que escuchamos los mensajes que hoy, un 15M, en este caso hace unos años, marcaban la actualidad política, marcaban la actualidad social, las reivindicaciones de una sociedad con una enorme crisis social y económica en ese momento, ese deseo de cambio, ese viento de cambio de ese 15M, de alguna manera cambió la realidad política de España, fragmentó y abrió nuevos espacios, ¿no?, a la participación pública, y las primarias pues fueron también un resultado de la apuesta por la participación pública. El PSOE lo integró como propio. Las primarias deben ser un proceso de participación, un proceso de elección desde la base, desde la militancia, y me propongo que también estas primarias sean la puerta, sea la salida de un proceso de participación pública potente para la elaboración del programa de gobierno que los andaluces reciban del Partido Socialista cuando haya una convocatoria electoral. En ese sentido, mi compromiso con la militancia es iniciar no solo en estas primarias la presentación de una candidatura, sino que estas primarias sean un proceso de participación hasta la convocatoria electoral, refrendada por el Congreso Regional cuando toque, previsiblemente a final de año, en diciembre, y en ese sentido pues que iniciemos un proceso a partir del 13 de junio en el que no solo la militancia y el propio partido, sino abierto a la sociedad, un proceso de participación como los que se demandaban en aquel 15M y como los que se han integrado en la política española, aquellos partidos que de verdad entendimos y leímos ese mensaje que en aquel momento era tan duro como el no nos representan, ahora creemos que debe ser el que, para representar de verdad los intereses de los ciudadanos, tenemos que ser conscientes de que deben integrarse y participar en la toma de decisiones, integrarse igualmente en la consideración, en el alma, en la cabeza y en el proyecto de los socialistas andaluces. Yo quería preguntarle, como alcalde de Sevilla, si ha previsto algún dispositivo especial ante las botellonas que pueden producirse por la noche en zonas como la Alameda, etcétera. Está en este caso incorporado desde hace mucho tiempo, desde el inicio de las aperturas en momentos diferentes, como sabe, con y sin estados de alarma, ¿no? En todos estos meses previos hemos tenido dispositivos de refuerzo, precisamente porque ahí hay uno de los puntos, ¿no?, de incumplimiento de las normativas y las restricciones sanitarias, y por tanto nosotros, como en el conjunto de los municipios, sabemos dónde están esos puntos críticos, hacemos llamamientos permanentes a la responsabilidad individual y lógicamente reforzamos los dispositivos para que de una manera pedagógica y si no desde el punto de vista sancionatorio pues tengamos que hacer cumplir las normas. No podemos bajar la guardia. Ahora mismo hay una sensación de que hemos superado la pandemia, y la pandemia no se ha superado aún. El virus está ahí y tenemos que evitar por todos los medios el que la reactivación económica que todos esperábamos, que estamos incorporando ya a nuestras vidas y que nos permite empezar a ver la luz al final del túnel, no se convierta de nuevo en un túnel más largo. Para eso tenemos que hacer cada uno de nosotros individualmente un comportamiento de restricción todavía de lo que sería la normalidad.
No podemos quitarnos las mascarillas cuando estamos bueno, pues en grupos, en concentraciones de personas. Tenemos que ser absolutamente respetuosos con las normas de la autoridad sanitaria y, por tanto, el consumo de alcohol o otro tipo de concentraciones y de grupos pues pueden generar problemas y riesgos que deberíamos intentar evitar entre todos. Yo quiero hacerle 3 preguntas muy rápidas. La primera es que en este arranque de las primarias ya hemos escuchado a representantes de la candidatura de Susana Díaz, a la propia Susana, y aquí en Almería a Rodrigo Sánchez Haro, que usted conocerá bien, decir que los socialistas andaluces no necesitan que nadie los tutele desde Madrid. Yo creo que es una alusión muy directa a su candidatura. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo no entro en este caso en argumentos que signifiquen plantear división entre compañeros. Yo creo que, y planteo, que mi candidatura sea la candidatura del reencuentro o de la unidad de aquellos que en otros momentos, en el pasado, pudieron apoyar a unos compañeros u otros en procesos que están ya en el pasado. Esos procesos terminaron. Aquí no hay reedición y segunda vuelta de procesos, en este caso, que terminaron. Y creo que lo que le interesa al PSOE andaluz es primero un proceso como el que estamos haciendo, que es propio, es autónomo. Aquí votan los militantes andaluces, no vota nadie más. Y desde luego ningún militante de Andalucía va a aceptar ningún tipo de tutoría o de mandato de nadie, ni de la dirección federal ni de la dirección regional. Los militantes de cada una de las agrupaciones del PSOE de Andalucía actúan absolutamente de forma autónoma e independiente, y yo creo que debemos respetar ese tipo de cuestiones y no hacer comentarios que duden ni de la independencia ni de la autonomía de ningún militante, porque en definitiva lo que estamos es poniendo en cuestión normas que están en el ADN del Partido Socialista, que es la libertad individual, ¿no?, la que defendemos también en la sociedad. En ese sentido, mire, es muy claro, si nosotros conseguimos que los socialistas podamos estar en un proyecto nuevo, en un proyecto en el que no se pregunte de dónde venimos, sino que lo que se pregunte es justamente a dónde vamos, y para ir a alguna parte tenemos que ir unidos, estoy absolutamente convencido de que esta candidatura es la que de verdad representa esa unidad de la militancia para un PSOE fuerte. Las otras 2 preguntas son un poco en clave nacional. Obviamente interesa conocer su opinión en el resto de España, porque estas son unas primarias en Andalucía, pero ahora mismo hay muchas miradas apuntando a Andalucía, y me gustaría preguntarle por el acercamiento de los presos etarras los viernes al País Vasco. Parece que eso, quizá, es una opinión particular, no sea muy fácil de explicar en Andalucía, por ejemplo. Mire, cualquier cuestión ahora mismo de política nacional, en primer lugar, no está dentro del marco de unas primarias en una organización como el PSOE de Andalucía, en el que lo que tenemos que decidir es el mejor proyecto para Andalucía. Otra cuestión son los temas de política nacional o de política penitenciaria, ¿no? Por tanto, yo no quiero salirme de lo que es el debate en el que en estos momentos tenemos a nuestra organización inmersa. Los militantes de Andalucía quieren hablar de Andalucía, quieren hablar de los proyectos que las distintas candidaturas están planteando justo para el futuro de Andalucía. Si somos capaces de hacer ese ejercicio, no se preocupe que el día 13 habrá, en este caso, un liderazgo claro de un socialista para la presidencia de la comunidad autónoma, y en ese momento podrá identificar perfectamente cuál es la posición de ese militante, de esa militante, para cualquier otra cuestión de política nacional. Nosotros no vamos a caer en el ámbito, digamos, del debate de la política nacional ahora, justamente cuando lo que necesitamos es un proyecto para Andalucía. Creo que sería un error y sería probablemente derivar la atención hacia otras cuestiones en las que creo que obviamente el partido tiene no solo representantes, sino tiene voz en Madrid, tiene voz en Andalucía y voz cualificada además. Lo voy a intentar con una última, porque yo es que no soy militante del PSOE, soy periodista, entonces le voy a preguntar también por el tema de los impuestos a nivel nacional y sobre todo por la última propuesta, que parece ser que es la de cobrar a los autónomos entre 200 y 1.200, un partido que decía que venía a subir los impuestos a las clases ricas. Ya digo, lo siento preguntarlo, pero es que yo no soy militante del PSOE, yo soy periodista y tengo que preguntar lo que es actualidad. Está claro, mire, y los temas, como le he dicho, de política nacional, pues quedan justamente en ese debate. Por tanto, yo lo que le invitaría justamente es que aquellos responsables de esas políticas y por tanto de esas decisiones se pronuncien y además lo puedan analizar con todo el contexto y con toda la situación. Ese no es el debate ahora mismo de las primarias de Andalucía. Le agradezco la pregunta, pero entienda mi respuesta. Gracias. Muchas gracias.